Gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Santiago. Capítulo número 1. Santiago 1. Epístola de Santiago. Vamos a dar lectura desde el verso número 1 en adelante, hasta el versículo número 4. Recordando que estos 4 versículos ya fueron estudiados el sábado anterior. Amén. De pronto damos un breve énfasis a manera de resumen, pero continuamos con la enseñanza de este sábado. Santiago capítulo número 1, verso 1 al 4, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso 2, léalo por favor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todos el verso 4. Y el 5 termina diciendo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, mi Señor. Mi Dios, es necesario en este tiempo poder presentar esta enseñanza delante de ti, para que tú puedas guiarnos, puedas, oh Dios amado, concedernos en este tiempo, Señor mi Dios, de tu santa y perfecta voluntad por medio de la Escritura. Haz también, Señor amado, que esta tu palabra halle cabida en nosotros. Ministra a nuestros niños, a nuestros pequeños, Señor, conforme a tu gracia, tu amor y tu misericordia. Que toda la iglesia pueda ser enriquecida, mi Dios, grandemente a través de esta tu palabra. Y ayúdanos, oh Dios, a ponerla por obra. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Verso número 3 y 4 de Santiago 1 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, dice ahí, sin que os falte cosa alguna. En el verso 4 hay algo menester, algo importante, de relevancia, que hay que considerarlo. Cuando inicia el texto dice el versículo número 4, y lo quiero parafrasear con la Biblia del lenguaje actual. Dice ahí: por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final. Cuando lee usted en su Biblia dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué implica eso? Soportar la prueba de inicio a fin. No podemos salirnos de la prueba, aun cuando muchos tiran, como se mencionó, y también se puso una gráfica en el sábado anterior. Muchos cuelgan los guantes, o se podría también decir que tiran la toalla. Ya no puedo más, hermano, hasta aquí llegué, esa es mi resistencia, hasta aquí me dieron las fuerzas, y arrojan la toalla. No, el Señor nos ha mencionado y nos dice en el versículo número 4 que la paciencia se perfecciona o se completa cuando esta se puede considerar hasta el final. Y en la versión del lenguaje actual dice: por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Qué importante es considerar esto. Ahora, si esto lo anexamos un poquito, con la primera carta del apóstol San Pedro, acompáñeme por favor a la epístola de San Pedro, en el capítulo número 4, nos menciona el Señor lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo número 4,
verso número 12 y 13. Algo muy similar a lo que ya Santiago lo mencionó, ¿sí? Haciendo referencia de que debemos de soportar la prueba con sumo gozo. ¿Lo tiene? Dice el verso número 12 al 13 en Primera de Pedro capítulo 4: amados, no os sorprendáis. Aquí Pedro le da una connotación, sí, un poquito más fuerte. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba, sí, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña o rara os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de ¿qué cosa? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación o en la manifestación de su gloria os gocéis, dice ahí, con gran alegría. Ahora bien, si consideramos este contexto, recuerde que todo esto viene anexado, viene como argolla, como un eslabón, lo uno de lo otro. Vamos a introducirnos en el estudio que nos compete en esta noche, es decir, Santiago 1, verso 5 en adelante. Ahora, dice el Señor, verso número 5, perdón: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada u otorgada. Ahora, pregunto, mire que estamos siempre analizando, escudriñando, sí, la palabra. ¿A qué hace referencia el apóstol Santiago, sí, con respecto a pedir sabiduría? Este texto por lo general se suele, diríamos, mencionar o se suele considerar mucho por parte del pueblo, sí, pero con una connotación diferente a lo que la Biblia por su contexto nos da a conocer. Por ejemplo, muchos decimos, sí, uy hermano, no entiendo la matemática, no entiendo si esa materia, ¿qué hago? Y por ahí, ¿verdad?, se suele aconsejar, si estás falta de sabiduría, pídele a Dios para que te haga entender las matemáticas, ¿verdad? Por lo general se suele enseñar de esa manera. Igual pudiera suceder en cualquier otra situación. Uy hermano, que no puedo, ¿cómo armar este asunto? ¿Cómo? Si de pronto es un mecánico, lo desarmé pero no lo puedo volver a armar, ¿qué hago? Pídale sabiduría al Señor, el cual da abundantemente y sin reproche. Ahora, mi amado hermano, el contexto bíblico, sí, porque si lo anexamos a lo que ya venimos previamente estudiando, sí, lo direcciona bajo otro tipo de énfasis. La sabiduría, la cual Santiago va a hacer aquí, en este caso una remarcación de enseñanza, nada tiene que ver con las matemáticas ni con armar o desarmar alguna cosa. Sí, esto viene nexo justamente con las pruebas. La sabiduría, la cual el apóstol Santiago va, si en este caso, a solicitarle a la iglesia que la solicite, es cuando las pruebas aparezcan en la vida del creyente. Es justamente bajo esa connotación en la que Santiago menciona lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta, o diríamos así, no tiene la medida de cómo poder manejar la prueba, entonces debe de acudir a la fuente, la cual obviamente es Dios, para poder en este caso permanecer y no salirse a medio camino de la misma. Recuerde como menciona el versículo número 4, sí, en su primera parte: mas tenga la paciencia su obra completa, para yo poder permanecer de inicio a fin en la prueba. Dios ha de ser mi sostén, Dios ha de ser, diríamos así, en este caso, mi fuente, sí, de energía para poder prevalecer durante todo el proceso de la misma. Ahora, ¿cómo Dios me puede tender una mano en medio de la prueba? Si con su sabiduría. Mi amado hermano, dice la escritura en la traducción del lenguaje actual: y si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela, dice ahí, ¿a quién? Pídasela a Dios. Verso número 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos dice ahí, da a todos abundantemente
y sin reproche. Acá menciona, dice sin mezquindad. Dios, cuando otorga o desea otorgar algo a su pueblo, lo hace con liberalidad. No podemos ver a Dios como un Dios mezquino o un Dios renuente a querer otorgar esto, si acaso se lo pudiéramos nosotros reclamar a Dios como una promesa en medio de la tribulación. Si usted está pasando por grandes dificultades o pequeñas y piensa que necesita ayuda divina, dígale a Dios que le dé de su sabiduría, sí, para poder manejar la situación. Nunca ponga su conocimiento intelectual, su capacidad para poder resolver algún asunto en medio de una prueba. Porque le aseguro que usted terminará, en este caso, fracasando. O terminará mal la prueba en la que el mismo Dios le ha permitido que usted experimente. Mi amado hermano, muchas veces con nuestros razonamientos entorpecemos los planes de Dios porque no le damos lugar a su excelencia, a su magnificencia y en este caso a su sabiduría para que ella nos conduzca por medio de la prueba. Ahora, para poder entender de manera más pragmática lo que estamos enseñando, tenemos que ver un ejemplo bíblico. Vayamos por favor al libro del Génesis y veamos un escenario en la práctica. Vayamos, libro del Génesis, el primer libro, de la Biblia. ¿Lo tiene? Amén, gloria a Dios. En Génesis capítulo número 15, Génesis capítulo número 15. Vamos a ver un ejemplo muy práctico. Con un hermano estamos analizando este texto, y es un texto que se acopla como anillo al dedo dentro de la enseñanza. ¿Ya lo encontró? Génesis 15. Acompáñeme por favor al versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo de manera antifonal para participar dentro de este ejemplo bíblico. Dice el Señor, vamos a hablar acerca del patriarca Abraham. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 2, léalo por favor. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso número 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y mire lo que pasa en el verso número 6. Y creyó a Jehová y le fue contado, dice ahí, por justicia. Mi amado hermano, esta promesa de Dios vino a la vida de Abraham cuando aproximadamente debe haber tenido sus 85 años. Mi querido hermano, y Dios le promete un hijo. Y para, diríamos, dejar las cosas asentadas legalmente, Dios estableció un pacto. Ahí en ese texto, cuando usted sigue leyendo, y por favor acompáñeme dentro del escenario bíblico de Génesis 15, Dios no solamente le habla a Abraham y le dice: te voy a dar un hijo, sino que aparte de eso le firma un documento legal. O de hecho un documento que para los comerciantes de aquel entonces era como una transacción
comercial y la firma con sangre. Mira lo que dice el versículo número 7. Y le dijo, hablando el Señor con Abraham: yo soy Jehová, que te sacó, o te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Verso 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ahora recuerde que para que una herencia pueda ser legalmente otorgada, debe de haber ¿qué cosa? Escrituras. Si no hay escritura, no hay, es decir, si no hay documentación, no hay herencia. Imagínense que alguien le diga en promesa: te voy a dar mi carro, te lo voy a dar, se muere y el carro, no sé. Hasta ahí llegó. Si se lo da con papeles es otra cosa, usted lo reclama. Verso número 9. Y aquí el Señor le va a firmar el documento. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó, dice él, todo esto y los partió. Ojo, Dios solamente que le dijo que se los traiga, pero ya Abraham sabía por qué se los había, el Señor los había mandado a solicitar. Porque era costumbre en aquel entonces, para poder cerrar negociaciones comerciales, hacer un sacrificio, pero con las siguientes características. Mire lo que dice el texto. Aquí todavía no se establecía, ojo, no se establecía el culto levítico para el pueblo. Cuando Abraham recibe simplemente insinuación de parte de Dios diciendo: tráeme becerro, tráeme en este caso a carnero, tráeme palominos, tráeme los animales que te he solicitado, ya Abraham sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque esta era una transacción comercial. ¿Y qué se hacía en estas transacciones? Lo siguiente, verso número 10. Tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Acompáñeme más adelante, verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre, dice ahí, los animales divididos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Abraham tomó los animalitos, los partió por la mitad, menos los 2 pequeños, la paloma y la tórtola. Las dejó enteritas. Los partió una frente a la otra. Y para poder cerrar el negocio, los comerciantes, cuando querían de pronto establecer una transacción comercial de una venta, se me ocurre, de un terreno, ambos cogían un animal, lo partían, y quien vendía tenía que pasearse, así a manera como lo hago yo por el altar, pasearse por en medio de ambos sacrificios. Eso establecía con testigos, claro está, que la transacción era legal. Y Dios establece ese pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le pidió: ¿en qué conoceré que eso que me lo estás diciendo se va a llevar a cabo? Y Dios participa en esa transacción. E inclusive, para cerrar con broche de oro, dice luego de esa situación, dice el versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto ¿con quién? ¿Qué hizo Dios en ese día? Un pacto. ¿Luego de qué suceso? De que la antorcha se paseó en medio de los animales divididos. Eso era un pacto, era un documento prácticamente para Abraham. Y con eso se lo mandó a su casa. Recordando que esta situación, ¿qué implicaba el pacto? Recibir ¿qué cosa? De parte de Dios para él. ¿Qué cosa? Un hijo, el cual lo habría de heredar todo. 2, su descendencia sería como, ¿qué dice? Las estrellas del cielo o la arena que está en el mar. Y Dios se fue, pero el tiempo pasó.
Ahora, ¿en qué se asemeja esto? Recuerde que estamos tomando este ejemplo de la carta de Santiago. La sabiduría, la cual debe de venir ¿de dónde? ¿Para quién? De Dios para el hombre. Para poder, ¿qué cosa? Resistir, ¿qué cosa? La prueba. Porque la prueba tiene un inicio y también tiene un final. Pero la gente tira la toalla ¿en dónde? En el trayecto de la prueba. Hay unos que están ya para vencer la prueba. Y como decimos a veces, en la orilla del mar nos ahogamos. O en la puerta del horno el pan se quema. Ahora, ¿de qué manera esto que fue de gran bendición para Abraham, le afectó posteriormente? Mi amado hermano, cuando vamos al capítulo 16, solamente lea el encabezado. Nada más, solo el encabezado. ¿Qué dice? Agar e Ismael. Ahora, muchos que ya han leído el texto sabrán qué sucedió ahí. Abraham, mira, luego de que Dios le da el pacto, le da la promesa y se la firma con sangre, ¿qué sucedió? Sara, la esposa de Abraham, acogiéndose a una costumbre pagana, le da a su esclava por mujer. Y esta, mi amado hermano, quedando embarazada de Abraham, la patrona, es decir, Agar, recibe al niño en sus rodillas, y ella exclama diciendo, ella, siendo mía o mi esclava, todo lo que nazca de ella es como que si naciera de mí mismo. Y entrega el hijo ¿a quién? A Abraham. Ojo, todo esto con conocimiento pleno ¿de quién? De Abraham, porque Abraham es el que se acuesta con Agar. ¿Por qué lo hizo, mi amado hermano, Abraham? Porque no supo esperar en Dios. Mire lo que dice el texto. Versículo número 1 del capítulo 16. No voy a leer todo el texto. Sí, pero mira lo que dice el Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Desde el momento que Dios le prometió y le dijo, vas a tener un hijo y él te va a heredar, no tu siervo, no tu esclavo, ese Damaseno Eliezer, sino tu mujer, y por medio de ella recibirás un hijo. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Le imputó directamente la culpa ¿a quién? ¿O la responsabilidad a quién? A Dios. Como a veces nosotros también decimos, Señor, que desgraciadamente vivo. Todo va de mal en peor, nada mejora, nada cambia. La situación más bien la veo crítica. Y le imputamos a Dios la responsabilidad. Si esto va a ser así, yo ya no quiero ni la vida. Si esto va a ser así, es mejor que me voy de mi hogar. Cuelgo los guantes. ¿A usted alguna vez se le ha pasado esas ideas medias locas por la cabeza? No aguanto la situación, me voy, o agarro a mis hijos y me voy. Hay otros que exageran y dicen, ni a los hijos me voy solo. Y se van. Porque no aguantan la prueba. Mi amado, cuando usted vea que la prueba es demasiado dura, aun cuando Dios dice en la Escritura que no nos ha dado prueba que no podamos resistir, es el punto de arranque para que usted doble rodilla y dígale, Señor, ahora es cuando, dame de tu sabiduría. Amén. Si usted se siente al borde, al tope del abismo, en medio de la dificultad, es, mi amado hermano, el lugar donde usted tiene que hacerse atrás y decir, Señor, pasa. Pero eso se logra con una rendición de oración. Ahí donde usted dice, hermano, ya no doy. Perfecto, hermana. Usted es el candidato ideal para recibir de Dios, su sabiduría. El inicio de la sabiduría está en la Biblia, y el término también. El inicio y el fin de la sabiduría de Dios para usted y para mí está en su palabra. La paciencia, recuerde, mi querido hermano, debe de ser probada. La fe debe de ser probada. Su credibilidad hacia su Dios debe de ser probada de inicio a fin. Abraham entorpeció el plan de Dios. Porque una vez que falla Abraham, una vez, mi amado hermano, que Abraham le da oído o le da más importancia y valor a la voz de ¿quién?
de su mujer, ¿qué pasó con el pacto que se estableció? ¿Qué pasó? ¿Dios hizo o no hizo un pacto con Abraham? Recuerda lo que dice en el versículo, sí, número 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran, dice, hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahí le menciona todas las tribus que habitaban, las cuales él las habría de poseer. Ojo, si se mantenía en qué cosa, en el pacto. Él en el capítulo 16 coge el pacto. No hay una hojita por aquí. Déjenme ver si la encuentro. Sí hay. No importa, creo que esta no vale. Creo que esta no vale. Siempre las gráficas prácticas quedan hasta del mensaje, se va a olvidar, de esto no. Cogió el pacto de Dios y lo hizo así. Vio el tacho y lo tiró. Lo mismo que hacemos nosotros con las promesas de Dios en la Biblia. Cuando la prueba se pone dura. Igualito. Nosotros tenemos un pacto firmado aquí. Cristo es nuestro pacto. ¿Verdad que sí? Cristo es nuestro pacto. Nuestro nuevo pacto, de hecho. Y firmado con sangre en una cruz. Si usted se mantiene y le cree a ese pacto, mi amado hermano, sí, manteniendo firme su fe depositada en Cristo, sí, usted va a recibir lo que Dios le ha prometido. Pero si usted coge como Abraham el pacto y lo dobla, sí, lo hace pedazos y lo arroja, haciéndolo opuesto a lo que Dios le había ordenado. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a Abraham? Retroceda un poquito, por favor, en la escritura. Génesis 15, versículo, sí, número, sí, 3. Dijo también, sí, Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino ¿quién? Un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, si él era casado, hablando de Abraham, ¿con quién estaba casado él? Con Agar. ¿Por medio de quién tenía que venir el hijo? De su mujer, ¿verdad? Miren que hay matrimonios donde a veces, mi amado hermano, por ciertas circunstancias no se puede tener hijos. Si estos no se mantienen firmes o están unidos en la sólida base del amor, mi amado hermano, hasta pueden llegar a separarse por asuntos de que no, sí, que la mujer no puede llegar a tener hijos. Y hay quienes a su pretexto lo usan obviamente como un pretexto, dice, sí, para tener una relación extramarital, porque la de allá sí le puede dar un hijo. Cuidado, mi amado hermano. La base del matrimonio no son los hijos, es el amor del Señor, sí, que el Dios mismo ha puesto en tu corazón para con él, y a ella para con él también. Mi amado hermano, y por esta situación Dios tiene que volver ¿a qué cosa? Si ya el pacto fue destruido, ¿por quién? ¿Quién destruyó el pacto? ¿Dios o Abraham? Abraham. Y ahí nació el nuevo pacto para esa descendencia. ¿Qué dice el capítulo número 17? Solamente lea el encabezado. Solo el encabezado. La circuncisión. ¿Por qué apareció la circuncisión? ¿Por qué? Porque Abraham cogió el primer pacto y le dio una patada y se lo mandó. Recuerda que en un pacto se establecen compromisos, pero también se establecen responsabilidades. Y la mayor responsabilidad que tiene un creyente, un hijo de Dios, es creerle a Dios. Su responsabilidad como hijo, sí,
o heredero del Señor es creerle a Dios, nada más. Solamente crea, no cuestione, no analice, no le permita a la razón que entre, sí, diríamos así, en participación activa. Deposítese confiadamente en las manos de Dios, que Él hará lo que tiene que hacer. Pero nunca pisotee o ponga por debajo, ¿sí?, la palabra de Dios. Ella más bien debe de estar siempre por encima de usted. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, dicho esto, volvamos a Santiago. Esto solamente fue un ejemplo de referencia. Ahora ya sabrá por qué vino la señal de la circuncisión. Por cierto, mejor era el pacto anterior, porque en la circuncisión el pacto ya se volvió algo mucho más doloroso. En el primer pacto, ¿qué había solamente? ¿Quién moría en el primer pacto? Animalitos. En el segundo pacto que le dio el Señor a Abraham, tenía que cortarse, ¿qué cosa? Él se cortó el prepucio. Él puso su pene, su miembro, sobre una piedra y cogió un cuchillo de piedra. Dios lo hizo a propósito. Este asunto de la circuncisión no es que era algo novedoso, ¿sí?, o algo único. No, esto ya existía en aquel entonces. El pacto, diría no como pacto, o sea, la circuncisión sí se practicaba en los tiempos de Abraham, ¿sí?, pero no diríamos así, dentro de los lomos o la descendencia de los hebreos. Dios también adoptó esta situación como parte integral, en este caso de una costumbre, pero estableció ahí un pacto para el pueblo judío, la circuncisión. Esto ya fue un pacto de sangre, un pacto de dolor, por cuanto fue recio, diríamos así, a la primera opción que Dios le dio, en la segunda le costó. Y ahí como que entendió, y cada vez que se veía el miembro e iba a acostarse con su mujer, decía: este es el pacto, ahora sí lo entiendo, lo tengo clarito, le dijo. Porque fue un pacto de dolor. Y mire que los pactos en Dios cada vez han sido hechos más rígidos y más duros. Tanto así que en el último pacto que Dios estableció, tuvo que llevarlo a muerte. ¿A quién? A su propio hijo. Santiago capítulo número 1. ¿Sí está claro esta parte? ¿Sí tenemos claro? Verso número 4 y 5. Mas tenga la paciencia su obra completa. Usted sabe por dónde Dios se orienta, ¿sí? Su obra así completa, para que seáis como Dios nos quiere. ¿Por qué la prueba tiene que llegar al final? ¿O por qué debemos de llegar nosotros al final de la prueba? ¿Para qué dice ahí? Para ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué? Porque solo aquel que inicia y termina la prueba sale pulido y abrillantado, y es el candidato ideal como para poder coger a otro que es débil en la fe y decirle: mira, mijito, lo que usted está pasando, eso yo ya lo viví hace tiempo. Y esto sí se lo debe de afrontar de la siguiente y la siguiente y la siguiente manera, ¿verdad? Como cuando uno ya sabe cocinar y a usted le toca enseñar a sus hijas o hijos, ¿verdad? Mire, mi amor, esto de hacer el arroz es sencillito, venga para acá. No, hay gente que ni siquiera el fósforo sabe encender. No digo en casa nombres, pero ni eso, ¿sí? Pero ahora ya saben, porque aplastan un botón y se prende la cocina, ¿sí? ¡Ay, me quemo! Así es, así también me quemé yo, ¿verdad? Versículo número 5. Y si alguno, es decir, para aquellos, ¿sí?, que se les hace duro afrontar la prueba, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Ahora me interesa la apreciación de Santiago. No dice que se podría entender con la lógica. Y si alguno está falta de resistencia, no dice eso. O diría otro hermano: y si estoy falta como hermano, yo no me siento con ese aguante como para poder, o esa fortaleza como no. El Señor descarta todas estas otras, diríamos así, virtudes o estos aspectos
Y a lo que le da relevancia en la hora de la prueba es la sabiduría. Amén. No pone otras cualidades o virtudes como para poder decir, hermano, yo no creo que la sabiduría sea lo necesario como para poder soportar una prueba. Yo más bien pienso que debo de ser fortalecido. Y de ahí que muchas peticiones de oración en la prueba, ¿qué piden? Muchos. Yo creo que más bien deberíamos de pedir sabiduría. Ya va viendo cómo va el asunto. Por eso es que la palabra nos enseña, hasta para poder orar correctamente, nos enseña su palabra cómo debemos pedir. Usted recuerda que los textos bíblicos nos enseñan que es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad también. Él os dará a conocer todas las cosas. Y cuando uno está pasando por prueba, no debe de pedir tanto fortaleza, debe de pedir sabiduría. ¿Para qué? Para poder culminar la prueba. Porque si usted pide fuerza y fuerza y fuerza, la prueba se hace más grande, más grande, más grande hasta que lo aplasta. Como cuando pedimos, Señor, dame amor por ese hermano, dame amor. Y eso significa que su hermano o su amistad o su prójimo le hace la vida cada día más de cuadrito y usted tiene que seguirlo amando. ¿Verdad? Dice pues el Señor, pídasela al Señor, el cual, y lo primero que Dios nos dice es que el Señor se manifiesta de una manera abierta. El cual dice ahí, da primeramente a todos. No hay acepción para esto. La sabiduría de Dios está, diríamos así, disponible para todos. Segundo, la da en abundancia, es decir, que la da sin medida. Uy, hermano, lo que pasa es que yo estoy orando a Dios, sí, y me ha dado, pero poquita, dice. No. La Biblia dice que la da primeramente a todos. Se la da al pastor y se la da a usted también. Amén. Porque eso sí, en la prueba debemos entrar todos. Todos debemos de ser probados. Todos, no unos cuantos. Todos debemos de ser probados. Porque si somos verdaderamente hijos de Dios, debemos de estar identificados con Dios, tanto en la alabanza, sí, o diríamos así, en la cordialidad, en la alegría, pero también en la tristeza, en la prueba. Amén. Cristiano, sí, completo debe de ser, diríamos así, en ambos niveles. Sí, en ambos lados de la moneda. Felices y tristes también. Verso número 5. No solamente que el Señor la da a todos, y no solamente que el Señor no la da limitadamente, le da en abundancia, abundantemente, pero también dice ahí, y la da sin reproche, es decir, de una manera indeterminada. No importa si le pediste ayer para una prueba de ayer, te la puede volver a dar a hoy para la prueba de hoy, y mañana para la prueba de mañana, y para toda tu vida. El Señor no es mezquino cuando Él, diríamos así, se le busca. El Señor es abierto. Mire que usted a veces hasta como padre se priva para sus hijos. Yo le aseguro que ¿cuántos aman a sus hijos acá? ¿Verdad? Pero yo le pregunto a usted, cuando ellos están a cada rato, mamá, ¿verdad? A veces, oh, mamá, otra vez. Y al ratito, mamá. Llega un momento que usted dice, ya, ¿qué quieres? Déjame tranquila. No me va a decir que no. Sea sincero. ¿Verdad, esposa? Ah, sí. Sí, mi amado hermano. Llega un momento que uno se cansa y dice, qué fastidio con este. ¿Verdad? Mi amado hermano, en el Señor, cada vez que vamos a Él, Él lo da sin reproche. Eso implica que de parte de Él no hay malestar para otorgarnos lo que nosotros necesitamos. Recuerda, Dios lo da primeramente, ¿qué decía el Señor? A todos. Esto no es para unos cuantitos nomás. Uy, no, hermano, lo que pasa es que usted, como tiene bastantes años, el Señor lo ha fortalecido. No.
Esto es para todos, para el que recién viene o para el que es viejito en el evangelio. Todos tienen sí acceso. Dos, lo da sin medida, abundante. Si tu prueba es grande, pídele al Señor bastante sabiduría. Si tu prueba es chiquita, Señor, es pequeña, pero igual dámela, porque no me quiero equivocar. Amén. A veces se tropieza, amado hermano, por negligencia, cuando pensamos que como ya pasé en otra ocasión algo semejante, esta vez yo ya le tengo cogido el golpe y la voy a pasar de alivio. Mentira. A veces son las piedras más pequeñas las que causan mayor malestar. Una piedra grande puede ser visible e inclusive esquivada, pero cuando una piedra diminuta entra en la suela del zapato por dentro y en la plantilla, ¿verdad que causa fastidio? Y solamente el malestar se va cuando usted se detiene, coge su pie, la alza, se saca el zapato, lo sacude y dice, esta es la que no me dejaba caminar toda la mañana. ¿Verdad que es así? O sea, a veces son las pruebas más pequeñitas las que causan mayor malestar. En cuyo caso también debemos de buscar, ¿qué cosa dice el Señor? Sabiduría. Recuerda, el inicio de la sabiduría y el final de la misma está ¿en dónde? Está en la palabra. Dios, mi amado hermano, nos orienta y nos conduce por ese largo caminar de las pruebas, utilizando su propia palabra para orientarnos y llevarnos. Ya vamos a ver, un ejemplo también de esto, porque sería muy bueno ilustrarlo con alguien que fue bien probadito durante toda su vida. Y quiero hablar de un personaje del cual también lo estamos analizando en Samuel. ¿A quién me refiero? A David. David fue un hombre que vivió la gran parte de su vida siendo probado. Lo probó con gente muy allegada a él, lo probó con su propia familia, lo probó con sus enemigos, con sus amigos también lo probó. Mi amado hermano, y este hombre experimentó un sinnúmero de pruebas, y diríamos así, por medio de los salmos nos puede dar las pautas de cómo Dios guía al hombre cuando se enfrentan pruebas, diríamos así, de manera muy permanente, muy constante. Ahora, dice el texto, adicionalmente del versículo 5 que estamos, en la parte final, donde nos dice, recuerde, el Señor lo da a todos. 2, lo da abundantemente. 3, sin reproche. Y por último, y lo que me interesa, y les será. Es decir, que mi oración para Dios por esto no va a quedar sin respuesta. La Biblia dice que va a ser contestada. Y eso es lo más importante, porque yo me puedo pasar orando todo el día y si no veo respuesta, la Biblia me dice que si yo pido sabiduría para poder permanecer, ojo, aquí no se ora para salir de la prueba. Uy, hermano, usted puede, hermano, ayúdeme a orar porque quiero salir de esto. No. Ya muchos hoy podrán entender que la prueba es necesaria, tiene que estar ahí. ¿Estás pasando por prueba? Te felicito. Bienvenido. Mi oración para ti no será para que Dios te la quite, sino para que puedas resistir hasta el final. He ahí la victoria. He ahí, mi amado hermano, diríamos así, en este caso la gran medalla a obtener. ¿Por qué digo esto, mi querido hermano? Porque dice el verso 12 del mismo capítulo 1 de Santiago. Solo lo vamos a analizar después, pero leamos el texto, porque en todo ese texto se habla de las pruebas. ¿Qué dice el verso 12 de Santiago 1? Hasta ahí nomás. ¿A dónde apunta el texto? Y cuando se habla de varón, no se habla de género, se habla en sí del hombre. Y de la manera en que se ha de confrontar la prueba. De manera varonil. De manera, diríamos así, contundente, con vigor, con fuerza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación.
Y ahí dice más adelante, porque cuando haya resistido, ojo, cuando ya lo haya resistido, eso es ya al final, hermano. Eso es al final, eso no es al inicio. Dice la Escritura, cuando haya resistido la prueba, entonces ¿qué sucederá? Ya al final. Ahí recibirá. Todo atleta primeramente, antes de ganar la medalla de oro y subirlo ahí en el podio, primero tuvo que haber participado en ¿qué cosa? En la maratón, pues hermano. Debió haber sudado la última gota para poder obtener el medallón al final. No le pidas a Dios, Señor, sácame la prueba, ya no aguanto. Muchos oran así, ya no aguanto, Señor, parece que me muero. Mi amado hermano, pida sabiduría a Dios. Porque esa misma palabra que te capacita también te va a tranquilizar, va a traer paz. Allá afuera la prueba mata. Allá afuera la prueba te dice, y tú no queriendo terminar, te dice, mátate. Allá afuera. Por eso es que no asombra ver en el extra gente guindada, ¿verdad? Con una corbata hacia arriba. Mas Dios, para su pueblo, la prueba nos dice bienaventurado. Mire lo opuesto. Allá afuera dicen maldita la prueba. Aquí nosotros decimos bendición de Dios la prueba. Porque es un ser bienaventurado poderla terminar. ¿Cómo quieres terminar tu batallar en Cristo? ¿De pie o derrotado? Es duro el asunto. Porque una cosa es enseñarlo, otra cosa es vivirlo cada día. Mi amado hermano, dice el texto en el versículo número 5 en la parte final, y le será dada. Ahora, vayamos a ver el ejemplo por medio de la vida de ¿quién? De David. Vayamos a uno de los salmos. En el capítulo 35. ¿Lo tiene? Verso número 1. Voy a topar solamente ciertos versículos. ¿Sí? Obviamente esto es una prueba muy particular, porque David sufrió muchas pruebas y esta fue una de tantas. Dice el Señor, 35, verso 1. Disputa, o lo que es igual como contiende o pelea, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen dificultades con la gente? Más allá, no le pregunto qué clase de problemas en particular, pero ¿cuántos tienen contienda con el prójimo, el vecino? Si en el trabajo tienen problemas con el jefe, tienen problemas con personas que de pronto usted es chévere, usted es buena gente, le cae bien a todo el mundo, diríamos así, conflictiva al jefe. Sí. Dice la Escritura, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Ahora, ¿por qué cito esta porción bíblica? Diríamos así, por la forma en la que en este caso, se debe de confrontar a una situación como esta. Cuando alguien tiene conflicto con una persona, por lo general, en su mente, que está falto de la sabiduría de la cual Santiago nos está pidiendo a gritos que la clamemos, que la pidamos, la gente por lo general se defiende por sus propios medios, pues. Uy, hermano, que tengo un problema y rapidito no falta alguien. Ya, hermano, conozco un abogado excelente para esa situación. Es que así resuelve ¿qué cosa? ¿Quién resuelve así las cosas? El mundo. ¿Cómo lo resuelve David? ¿Ah? ¿A quién le tira la pelotita? ¿Al abogado? A Dios.
ese es el asunto. Es ahí la diferencia. ¿Quién nos enseña cómo lidiar contra alguien que está buscando tu mal? La palabra. La palabra te dice, así debes de afrontar si cuando tienes gente a tu alrededor que te hace la vida de cuadro. Así. Ponlos ¿en dónde? En mi mano. Haz una lista de aquellos que tú sabes que te están creando conflicto. Y dile, Señor, mira, fulano de tal, eso sí. No me digas que te está haciendo problema porque has fallado en algo. Cuidado. Dios es justo. Tú cumples lo que tienes que hacer. Diríamos así, cumples con tus responsabilidades propias de tu trabajo. Sí, mi amado hermano, entonces siéntete en paz y tranquilo de poder ir confiadamente en oración pidiéndole al Señor que se haga cargo de esta situación, porque Dios peleará en tu favor. A mí a veces, créanme, cuando me pasan peticiones de oración por cierto tipo de causas, yo digo, Señor, pero que se haga justicia. Porque a veces yo sé que un familiar cristiano que tiene de pronto familiares también con conflictos legales, si usted le pregunta a los familiares, siempre ellos son inocentes. O siempre ellos son, diríamos así, sin culpa. Mi amado hermano, Dios es justo. Si tu familiar o tu pariente fue cogido preso, por ejemplo, y está encerrado, no pidas que Dios lo saque si sabes muy en el fondo que es culpable. ¿No te parece? Yo sé que a veces el corazón de una madre, eso sí, para una madre no hay hijo malo tampoco. Bueno, ¿qué madre podría decir? No, si mi hijo es delincuente. No, mi hijo es bueno. Como decíamos el día de hoy a manera de broma allá en la construcción. Sí, pero toda persona ya fallecida es buena. Así sea el delincuente más avesado. Pero si era bueno, robaba, pero era bueno. ¿Verdad? Mató, sí, unas cuantas, pero era buena gente. Buena gente, con todos se saludaba. Bueno, cosas de apreciar. Mi amado hermano, Dios es justo. Amén. Ahora, si la cárcel es el lugar indicado donde Dios va a pulir a ese ser querido, ¡qué bueno! Porque acá afuera no te quiero obedecer, por lo menos que allá adentro oiga al Señor y doblegue su corazón a Cristo Jesús. Porque aquí lo que interesa no es la salvación del cuerpo, es la de su alma. Yo sé que uno anhela que también el cuerpo sí reciba las gratificaciones de Dios, sus bendiciones. Pero si en su cuerpo él debe de someterse a una pena terrenal por causa de sus falencias, de sus irresponsabilidades o contravenciones legales, pues que así sea. Pero que su alma sea libre de toda cadena de maldad. Amén. Mira, por eso es que Dios, ¿qué cosa nos pide que tengamos hasta para poder resistir la prueba? Tenemos que tener ¿qué cosa? Pero ¿qué sabiduría? La que el hombre te dice, la que el abogado chueco te dice, mira, yo sé que es culpable, pero mira, presentemos así, hagámoslo así. Eso sí, un billete para el juez, un billete para el fiscal. Perfecto, tu hijo salió libre, pero salió a hacer las peores andanzas de su vida. Para eso, que quede adentro, pues, hermano. Si estás entendiendo, no le pidas a Dios que haga algo injusto para que tú te sientas complacido y decir, el Señor sí me respondió en mi oración. No, mi amado hermano, aprendamos hasta en estas cosas, así, aprendamos a orar como conviene. Por eso es que el Espíritu Santo es el que debe de guiarnos en nuestras oraciones. Un corazón de pronto, sí, inducido por el amor, inducido por el consentimiento, sí, puede llegar a pedirle a Dios cualquier locura y Dios obviamente te va a escuchar, pero Dios no te va a responder. Porque Dios no se puede ir en contra de ¿qué cosa? ¿De qué no se puede ir Dios en contra? De su palabra. Nunca se va a ir en contra de su palabra para complacerte a ti y decir, ay, me está pidiendo que haga una locura, ay, ¿qué hago? Dice Dios. No. Un padre
de pronto en su amor puede decir, ay, me está pidiendo algo que le va a hacer daño, pero igual se lo voy a comprar ay, para que esté feliz el muchacho. Y le compra la cosa. Y después esa cosa que le compra es un dolor de cabeza para su propio hijo y para él también. Papá, cómprame un carro, no sea malito, cómprame un carro, pero hijo, usted todavía no. No, una moto. Toma la moto y plin, al día siguiente en el Luis Bernaza, todito quebrado por todos lados. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo estamos orando, mi amado hermano? Para muestra un botón. ¿Cómo oraba David? ¿Tenía enemigos o no tenía enemigos? Mira que estamos estudiando los días viernes, Samuel. ¿Quién lo estaba buscando para matarlo? El más buscado de todo el reino de Israel. David. Saúl era su archienemigo y para remate el rey. Ni siquiera como para poder ubicar a alguien, a una autoridad superior como para decir, sí, voy a ti para que me haga justicia con el rey. No, el rey era la autoridad máxima, no había a dónde apelar ahí. No había Corte Suprema de Justicia, no había la ONU, no había nada de eso. Dice la Escritura, para concluir, no sé cómo andamos con el tiempo. Ya, estoy pasadito. Pelea contra los que me combaten. Echa mano, no yo, dice, echa mano, a Dios le dice, echa mano al escudo y al pavés que es la lanza y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, es decir, mira, luego de que tú vas a pelear contra ellos, dice él, di a mi alma, es decir, háblame, diciéndome qué cosa, yo soy tu salvación. ¿Para qué? Para podernos quedar. Usted a veces le ha dicho a su hijo, tranquilo, sí, que yo mañana te doy el dinero para que pagues el equipo de educación física. Y ahí el muchacho, ay. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es así. Mamá, tengo hambre, pero es que no hay, sí hay. Yo digo, usted siéntese que yo le traigo. Ay, se ha habido. Y come. Y se queda tranquilo. Ahora. Esto me da la pauta. Verso 6. Y termino solamente mencionándolo. Pero pida con fe. Santiago 1:6. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué riesgo tiene, mi amado hermano, cuando yo me acerco a Dios tratando de obtener algo de Él y no tengo respuesta? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Mi oración o mi credibilidad hacia Dios? ¿Quieres saber qué es o de qué se trata cada uno de estos aspectos? El próximo día sábado lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor hoy te habló con esta porción, ríndele una fuerte ofrenda de aplausos. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. A usted le ha placido, mi Dios, ministrar nuestras vidas.